Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en la revista Plural, en nuestra plataforma de Visualizarte Cultura Global, y tenemos mucho gusto en que nos haya aceptado conversar con la escritora Ainé. Ella viene de Argentina, está por acá de paseo y pues logramos que nos concediera platicar con ella acerca de su trabajo, su trayectoria y sobre todo esta propuesta literaria tan interesante que es Felicitas Guerrero. Muchas gracias, Ainé, bienvenida. Encantada, Pablo, gracias a ustedes por convocarme. Y bueno, estoy en este momento aquí en la ciudad de Cancún con mi madre, pasando unos días de vacaciones y siempre tengo la inquietud de en el lugar en donde estoy físicamente o virtualmente compartir esta obra literaria que está ya finalizando su gestación, porque todo esto se inició en el año 2005, cuando leí por primera vez sobre Felicitas Guerrero, que fue una mujer muy hermosa, una mujer que perteneció a generaciones de quiebre en el Buenos Aires colonial, por allá por 1860, en donde la mujer en Argentina solamente existía para tener hijos, no tenía derechos civiles, no tenía poder de decisión de ningún tipo, porque todos los poderes estaban en manos masculinas, tanto el poder político, social, familiar, militar, religioso. Y bueno, y ella, como tantas mujeres, fue una de de, por decirlo, víctimas de la ambición de su padre, que era un español valga la redundancia, ambicioso, e ingresó en la ciudad de Buenos Aires siendo muy joven, a 1830, y para tener un lugar en la sociedad porteña, a nosotros, a los habitantes de Buenos Aires, le llamamos porteños porque hay un puerto allí, el puerto justamente que en aquel momento se llamaba de las Catalinas y ahora es el puerto de Buenos Aires. Para ingresar en la sociedad se casó con una aristócrata, Felicitas Cueto y Montes de Oca, y luego de tener un lugar en la sociedad argentina, les faltaba tener la fortuna. Y justamente su hija, que fue muy hermosa y con muchos atributos, tanto de carácter como de ideas, era una mujer que se salía de todo molde, no pudo decir que no, realmente se casó obligada con un señor que se llamaba Martín de Álzaga, que era uno de los dueños de las fortunas más grandes del virreinato del Río de la Plata. Y allí comenzaron, bueno, una serie de problemas y de desventuras y de aditivos que tiene esta historia. Pues, mi querida Ainé, nos vamos a platicar más ampliamente en el segundo segmento de tu obra. Yo Bueno, quisiera, en el caso, hacer un reconocimiento al trabajo que haces como escritora, como editora, como investigadora, y que en tu caso has tenido que superar una serie de vicisitudes en torno a esto, porque Ainé es un seudónimo. Ainé es ahora también como que la voz de Felicitas Guerrero, como que adoptaste una parte de esa personalidad, y me parece muy importante que, por ejemplo, ahora tú hayas superado esta problemática que es la edición, la investigación, la edición, la distribución y la comercialización, porque leemos que tú no eras tan cercana al tema de la escritura, tenías otra actividad profesional y así es, algo te Pablo. hizo acercarte a esto. Así es. Bueno, yo de profesión, digamos, estudié
licenciatura en sistemas en una universidad muy popular en Argentina, que es la Universidad Tecnológica Nacional, que se creó justamente como universidad obrera en una provincia que se llama Córdoba, en Argentina, que está en el centro de la Argentina. Yo soy mendocina, nuestra provincia de Mendoza está al oeste, sobre la cordillera de los Andes, y fue la que gestó la libertad de medio continente, porque el general San Martín gestó su campaña libertadora allí en Mendoza. Luego cruzó batallando los Andes con el ejército de los Andes, le dio la libertad a Chile, y luego por el Pacífico se dirigió para unirse con Bolívar y darle la libertad a Perú. Entonces, Mendoza, que es una provincia netamente vitivinícola que está al pie de los Andes, está lejana aproximadamente a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, que es la capital nuestra. Y esta historia, la de Felicitas, es de Buenos Aires, porque ella nació allí, vivió y murió allí, en un barrio que se llama San Telmo, y su marido era dueño de aproximadamente 70.000 hectáreas al sur de la provincia de Buenos Aires, que hoy son 6 partidos: Castelli, Lezama, Pinamar, General Madariaga, y me queda alguno por allí en el tintero. Entonces, esta historia de mi provincia era muy lejana, y cuando yo comencé a investigar sobre ella, no había redes, ni internet, ni Wikipedia, con el poder que existe actualmente, porque en el año 2005 solamente habían algunos blogs de comentarios, tanto de ella como de todo personaje, ¿no?, público. Entonces tuve que estudiar la época, porque desde mi perfil tecnológico yo no tenía conocimientos de historia, ni de historia argentina, ni de historia sudamericana. Entonces tuve que estudiar de libros de historia, de ganadería, de geografía, de ciencias sociales, para ubicarme en el periodo en el que ella vivió, que fue un periodo muy interesante, porque como la mayoría de los países sudamericanos, al momento de nacer Felicitas, a 1846, todavía gobernaban los caudillos, los llamados caudillos, que así como existieron en Argentina, deben haber existido aquí en México. Ella nació bajo la Confederación de Rosas. Se producen allí una serie de batallas, y comienzan los primeros gobiernos que tendieron a la unidad nacional y luego a la República Argentina, ¿no? En ese periodo tan rico vivió ella. Y bueno, dime, Pablo, si querés preguntarme algo. No te escucho ahora. No, se ha cancelado tu micrófono. Ahora sí. Ya. Es que corté el micro, perdón. Mira, yo he empezado a creer que Felicitas Guerrero se vuelve tu alter ego, y de pronto Ainé habla de Felicitas Guerrero, pero queremos saber un poquito de Ainé, de la escritora, porque veo que, por ejemplo, Ainé, antes que otra cosa, tuvo que tener que proponerse enfrentar los temas de la edición, la Exacto, producción, sí, la exacto. venta, y de pronto leo que dices una expresión donde el editor, el escritor, se queda en un universo completamente aislado y a expensas de lo que le deja editor, distribuidor, comercializador. Me acuerdo alguna experiencia que veíamos en Argentina de los libros cartoneros, los libros independientes, y leí Exacto, por ahí algo que tú escribiste, que tú hacías tu libro artesanalmente. exacto, así es. Cuando yo comencé a investigar sobre esta historia en el 2005, y comencé a tener ideas que no me dejaban dormir, por eso comencé a escribir, guiada por mis compañeras de universidad, profesoras de comunicación social y de literatura. Por eso comencé a escribir.
tanto en papel como en una computadora viejita que tenía yo, a tipear en Word, porque yo soy docente de informática, entonces estoy familiarizada con todas esas herramientas. Y bueno, comencé a investigar y a escribir, y a fin del año 2005 y todo el 2006 me contacté con descendientes de esta familia, de la familia Guerrero, de la familia Sáenz Valiente, y ellos me proveyeron no solo material, anécdotas familiares y datos, para poder yo continuar escribiendo. Visité algunas de las locaciones donde vivieron estas familias en Buenos Aires. Por supuesto, tuve que pagar, todo subvencionado por mí, o sea, soy la productora también. Y a fin del año 2005, en uno de los talleres gráficos de la universidad donde yo trabajo, en la Facultad de Ingeniería, hice unos poquitos ejemplares de lo que fue el primer gran tomo de esta obra, que se llama Perdón por ser virtuosa. Lo presenté en uno de los castillos, en el Castillo Guerrero en Domcilar, que su dueña, Josefina Guerrero, sobrina nieta de Felicitas, que es la dueña de esta imagen que se pintó de Felicitas después de muerte, después que ella murió, es un cuadro post-mortem. Ella tiene este cuadro allí en el Castillo Guerrero. Ella es sobrina nieta, descendiente de uno de los hermanos del medio, porque Felicitas, como era en aquella época, las mujeres morían pariendo, era la primera de 11 hermanos, y Josefina descendía de uno de los del medio, de Antonio. Después que esos ejemplares se vendieron, que fue un ejemplar hecho en un taller gráfico, en varias locaciones se vendieron, comenzamos con mi mamá a hacer los ejemplares artesanales, que acá está conmigo mirándome tirada en la cama. Mi mamá se llama Marta también. Yo me compré una impresora, Marta, ¿ja? Como Martita ahí que nos está escuchando. Comenzamos a gestar los ejemplares, me compré 2 impresoras, una impresora láser y una impresora color. Y con la impresora láser imprimíamos, yo, páginas primero de la 1 a la 220, el impares, después daba vuelta, de la 1 a la 220 pares, porque la impresora no lanzaba las hojas como tenían que quedar para dar las vueltas, y después hacía la otra parte, de la 221 a las 448, porque tenía 448 páginas. Y después me llevaba los bloquecitos, porque hacía varios, a la casa de mi madre, porque no vivimos en el mismo lugar, y los uníamos con ganchillos, mami, con ganchillos de broches de abrochadora. Y después engomábamos los cuadernillos y los prensábamos con una prensa manual que ella tenía. Y los dejábamos para que se hicieran, mami, se secaran bien chatitos, la tengo yo a ella acá, por eso me está soplando, para que se aplastaran y se uniera la goma, y después le pegábamos la tapa, la contratapa, y ella le pegaba en el costadito un lomito para que se viera prolija esta parte, la terminación. O sea, primero emblocábamos los cuadernillos adentro, esto no, porque esto es de imprenta, pero te hablo de lo que hacíamos en el año 2007, 8, 9, como por 10 años. Entonces, cuadernillo, ganchillo, emblocado de goma, no sé si se llama goma, acá plasticola, no sé cómo se denomina aquí. Y luego prensábamos, que se llevaba varias horas la prensa, por supuesto. Contra una mesa así se colocaba la prensa, como las antiguas prensas, que ahora estuvimos en el Museo Soumaya en Ciudad de México, y hay una prensa antigua que dice mi mamá, mira, ¿qué será ese aparato? Así le digo, mami, es una prensa. Bueno, y después ella le pegábamos la tapa y la contratapa, que no era este modelito, y después el lomito. Y ahí ya quedaba terminado. Bueno, eso, vendimos muchísimos ejemplares a todo el país a través de mis webs, que todas se llamaban Felicitas Guerrero, Felicitas la Virtuosa o algo así, porque he tenido muchas webs. He tenido muchas desventuras con los programadores, con los espacios virtuales, te imaginarás, o sea, no hace falta que te diga nada, hasta que en el año 2005 yo reabrí los archivos de Word, y comencé a reescribir
y a darle otro, digamos, dentro de la misma historia, otro estilo ya más profundo, de acuerdo también a mis crecimientos interiores, por supuesto, porque estamos siempre en cambio, como está el universo. Y allí decidí dividir en 3 tomos, y ahí surgió el primero, que se llama La Subastada, que es un concepto muy fuerte de exposición, en donde la mujer ha sido subastada a lo largo de la historia de la humanidad, y ella principalmente, ¿no? Porque la expusieron en salones para que la viera algún rico caballero y la eligiera tipo trofeo, y en contra de su voluntad casarse. Este es el tomo en donde ella, en contra de su voluntad, tiene que aceptar la voluntad del padre, ¿no? Porque en realidad ella no quería casarse. No sé si quieres consultarme algo hasta ahí, Pablo, o te hablo lo que vos digas. Se fue el micrófono de nuevo. Sí, perdón. Estamos terminando el primer bloque sobre esta parte de tu obra. Yo quisiera nada más comentar un poco lo que decías acerca de tu experiencia como editora independiente, como una editora artesanal, y sobre todo porque has estado haciendo una labor también muy importante, precursora, promotora, has abierto camino en esta parte. Y tu experiencia también es bastante notable, bastante interesante, y es como que para poder platicar esta experiencia, porque Felicitas Guerrero te marca a ti como alguien también con interés de superar toda esta problemática. Entonces yo quisiera que en unos 3, 4 minutos nos dijeras en qué punto de tu lectura, tu investigación más bien, en qué punto de tu investigación te dice a ti, Ainé, tienes que hacerlo porque ese es tu rol histórico y tu actividad trascendente en esta vida. Bueno, yo a lo largo, te imaginarás que llevo 18 años con esto, o sea, ha sido un proceso muy largo, y por periodos, si bien continuamos con mi madre haciendo libros y vendiéndolos por mi cuenta, y ya cuando gesté la parte de la obra más, digamos, editada en editoriales, allí ya me he encontrado con otros problemas, que es como tú dijiste, la distribución, llevarlo a librerías de Buenos Aires, armar yo una cadena de escritor, que es el camino del escritor independiente, que es completamente diferente al que tienen las personas que les editan editoriales, y que no tienen que poner dinero y tampoco les interesa si lo recuperan o no, ¿me entendés? O sea, yo acá, yo soy la que solventa esto, la que maneja miles de kilómetros, porque ya hice 2 viajes a Buenos Aires manejando sola, que son en ida y vuelta 2.500 kilómetros, y recorriendo la provincia de Buenos Aires, las librerías que están en la web, en aine.com.ar, en donde he entregado el libro, la gente que quiere va allí a comprarlo, y luego yo he hecho a través de una red, si el libro se vendió, me lo rinden, etcétera. Y además he subido la obra a plataformas digitales, porque hay que proveerle a los lectores no solo del mundo, sino los que están dentro del circuito digital. De acuerdo a la pregunta que vos me hiciste, a lo largo de este tiempo he tenido 1000 tropiezos como todo el mundo, y tantas veces como me he caído me he levantado, ¿no? Por la voluntad superior, porque esto, más allá de que uno es el que mueve la pluma, siempre está guiado por un poder superior, por lo menos eso es lo que yo creo. Y Ok, ese poder es el perdón. sí. Vamos a hacer un corte y regresamos en unos minutos.
Bueno, hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en la revista Plural. Estamos en la plataforma de Visualizarte, Cultura Global, y nos acompaña la escritora argentina, Ainé, autora de la saga, 3 libros, Felicitas Guerrero. Y bueno, nos platicaba Ainé acerca del tema de cómo ella superó esta parte de problemática de enfrentarse a un mercado editorial que a veces es injusto. Nos decías, Ainé, que este, tu, tu reto para hacer tu obra, para promoverla, para editarla y luego para llevarla al mercado editorial, tenía que convertirse también en tu propia saga, en tu propia aventura editorial. Bueno, Entendí tu pregunta de cómo es que yo me he transversalizado, digamos, con esta historia. ¿A eso te referías? estábamos hablando de ello cuando tú te enfrentas al reto de ser tu propia editora. Sí. Y luego de ahí a las redes sociales, también en este caso, alguien que tuvo que ser ocupada de la social media. ¿En qué punto está ahora, Ainé? ¿Estás como promotora, difusora? ¿Estás también como participante? Hoy en día, en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, tenemos la Feria Internacional del Libro. Todo Qué una lindo. serie de acontecimientos te habrás enterado. ¿Es este año, Pablo, o es el año que viene? Ahorita está terminando. Ah, qué lindo, qué interesante, qué Sí, interesante. es una de las ferias internacionales más importantes aquí en Latinoamérica y a nivel mundial tiene mucho reconocimiento esta Feria Internacional del Libro y está Sí. en sus últimos días. Pero bueno, Ujú. coincide nada más en los temas de que tú ahora estás aquí en Cancún. Vamos a, No, porque eso para el año que viene se puede planificar si tú tienes algún contacto para que yo participe, porque para esos eventos hay que armarlos con tiempo. con mucho tiempo, claro que sí. Lo estaríamos platicando más adelante. Por Sí. ahorita, yo quisiera preguntarte ahora sí más profundamente sobre la obra. Felicitas Guerrero, tu obra de investigación, te lleva a meterte en el tema de la historia de Argentina, en la historia del siglo XIX y en el temas muy Ujú. profundos y muy interesantes, pero te volviste una especialista en los temas de la historiografía, en los temas entiendo que de leyes, en los temas de Exacto. Sí, parentesco, en los temas sí. de la tradición y de las costumbres. Pero antes que eso, te quiero comentar o preguntar más bien, la historia de Argentina está muy ligada a migración de nacionalidades Así es, italianas y españolas, según así es. entiendo. Corrígeme o coméntanos al Sí. respecto. No, no, está perfecto. La Argentina se forjó con, digamos, inmigrantes que, ¿por qué es que llegaron a nuestro suelo? Porque los territorios argentinos eran tan vastos, o sea, son tan vastos y tan poblados en aquel momento que el gobierno es el que incentiva a los inmigrantes a que vengan a nuestro suelo a poblarlos para trabajar, justamente. Hubieron varias corrientes de inmigración. Una de ellas, la que se plasma en este periodo, o sea, la que yo comento en mi obra, en donde justamente Felicita es hija de un español. Y después hay otras corrientes más adelante, a comienzos del siglo XIX, en donde ingresan los que son nuestros abuelos. Por ejemplo, mis abuelos por parte de mi padre son sirios y por parte de mi mamá españoles y austríacos. Entonces, esa migración a nosotros los argentinos nos ha marcado a nivel histórico. ¿Y cuál otra marca nos ha, digamos, impactado profundamente? Es la de
el avasallamiento que se ha hecho a los pueblos originarios nuestros, que es un tema que yo toco en la obra con dos aristas. Una es, todos los personajes de la obra son reales, todos existieron, tanto Felicitas Guerrero, sus padres, los Cuetos, los Guerreros, las familias, los Montes de Oca, los Campos Regueira, que allí está uno de sus pretendientes, don Enrique, su novio, Samuel Sáenz Valiente, tíos de ella, los Cárdenas, son todos personajes reales. Y yo me permití crear un personaje que es un nana, que se llama Ángela Contreras, que es mestiza, es hija de una india ranquel que vive con los tehuelches por intercambio de tribus al sur de La Postrera. La Postrera es la estancia favorita de Felicitas y de don Martín, que está en este momento en la margen sur del río Salado, en el partido de Castelli, que tuve la fortuna de que su dueña, Josefina Cardoso, me recibiera el 23 de febrero pasado, porque yo había descrito La Postrera de libros, no la había visitado nunca físicamente. Bueno, allí al sur de esa estancia, y en esa estancia ocurren muchísimas escenas, porque Ángela la lleva a Felicitas a conocer a su madre, que es una chamán, esta señora que yo le coloqué como nombre ficticio a Teisa, lo soñé al nombre, no me preguntes de dónde lo saqué porque lo soñé. Bueno, esta chamán que es la portadora de los conocimientos y la sabiduría que tienen nuestros pueblos ancestrales, es la que no solo la ayuda, Felicitas, a poder vivir un papel que ella no quiere vivir en la sociedad como señora de don Martín de Álzaga, sino que no te voy a decirle adivina la suerte, porque ese es un término muy vulgar para esta concepción, sino que le hace dos videncias a lo largo de la vida de ella. Que la ayudan, digamos, a comprender los hechos tan trágicos que ella y tan conmocionantes que tiene que vivir siendo tan joven. ¿Mm? Se anuló el micrófono, Pablo. Es que yo no me Ahora, acostumbro, perdón. En el caso de tu trabajo, has venido escudriñando en esta parte de las culturas originarias, pero en esa interrelación con la población migrante recién llegada. Nos decían que había dos corrientes principales, la que viene por Chile, por Perú, perdón, Perú, una por Chile y la otra por el puerto, ¿no? Por el mar. por el Son tres puerto. corrientes principales que además Sí. también se diferencian de sí mismas porque se convierten en una especie de clanes, de grupos que también tenían sus propias experiencias culturales y hacen que también creen sus propias normas de vida en esa sociedad. Pero lo que se me hace también muy importante que has tocado y se me hace muy importante, un tema muy delicado que fue la guerra con Paraguay. Esa parte, Exacto. me- Eso está incluido aquí, Pablo, en el tomo 2, que es un tomo justamente oscuro, porque tiene que vivir el pueblo argentino esa guerra, la de la Triple Alianza, y otro flagelo terrible que terminó, no recuerdo si es con un cuarto o un quinto de la población de Buenos Aires, la pandemia de fiebre amarilla. Todo eso se vive a 1868-69, por eso es que este concepto que se llama Justiciada, el tomo 2, es completamente oscuro, porque por supuesto que nadie escapa a esto. A ella también se le mueren seres queridos en esa epidemia, y la guerra devastó varios países, entre ellos Paraguay. Dicen que no quedaron hombres en Paraguay. sí, esa parte que tu novela se escapa de otras propuestas, ¿sí? Tu novela tiene ese sello y además esa cualidad y esa virtud que tu novela
se mete en esa construcción de la historia que no se habían atrevido otros autores a manejar. Cuando menos yo lo que encuentro en referencias periodísticas es que tu obra, con esta parte de la guerra de Paraguay, una guerra entre población migrante europea y en una guerra con población indígena de Paraguay, conlleva a una debacle demográfica, ¿no? Sí, Y transforma las estructuras sociales, familiares y económicas de Argentina, ¿no? así Entonces, en esta guerra donde participa Uruguay y Brasil, hace que Argentina se plantee otras cosas, pero eso también detona cambios sociales, políticos exacto, exacto, y de leyes. Platícanos un exacto. poco, ¿qué te encuentras en eso, en ese quiebre, en ese punto de quiebre histórico para tu novela, para lo que ahora tú reivindicas o estás haciéndonos conocer esa parte de la historia del siglo XIX Sí, en Argentina? es así es. Bueno, en este tomo, en el tomo 2, es donde se toca el tema de la guerra de la Triple Alianza, que es de la que tú estás hablando muy bien. Además de ese punto de quiebre que tú mencionas, se produjo otro después, que eso va en el tomo 3, que es lo que yo lo llamo en una escena muy fuerte, que se llama El germen del genocidio argentino, que es una reunión de los terratenientes principales de las estancias de la provincia de Buenos Aires, que son los que viven los ataques permanentes de los malones de los indios. Porque los indios, vamos a decir, o aborígenes o como los quieras llamar, cuando avanzaban sobre las poblaciones del campo argentino, iban por todo, mataban, quemaban, se llevaban reses, mujeres, niños, riqueza. Entonces, esos avances que hacían, en donde movían permanentemente las llamadas líneas de protección establecidas por el gobierno, que estaban justamente cercana a la estancia La Postrera, esta que te digo de propiedad de Felicita y de Don Martín. Entonces, esos avances que hacían permanentes, los propietarios de esas tierras que antiguamente habían pertenecido a los pueblos originarios y ahora eran de ellos, o por heredades de gobiernos, ¿me entendés? Distribuciones de tierra, la enfiteusis se llamaba en aquel momento, que es otro tema que tuve que estudiar. Por supuesto que yo estoy sustentada por otros profesionales. En el tema legal hay un escribano y hay abogados trabajando conmigo, porque no es mi especialidad, o sea, no me voy a llevar yo el mérito. Bueno, esa es una escena muy, digamos, conmocionante porque se plantean diferentes corrientes. Unas quieren eliminarlos, otras dicen, si los matamos a los aborígenes vamos a pasar como que somos los asesinos de la historia, ¿qué van a decir nuestros nietos e hijos? O sea, hay ahí una serie de posturas con un ambiente sumamente caldeado. Esto no está editado todavía, esto va en el tomo 3. Te quiero decir que son temas muy fuertes que se ejecutaron después de que muere Felicitas, porque la campaña del desierto, que es justamente la que plasmó Roca, fue después de que Felicitas murió, unos años después. Entonces, en estos temas legales, ahora me voy a la parte testamentaria, las luchas que se trabaron entre la familia Guerrero y los Álzaga por la fortuna de don Martín de Álzaga. En este momento estamos con mi escribano estudiando la testamentaría de don Martín, que la hemos esperado más de 4 años, porque el Archivo General de la Nación en Buenos Aires, que es donde estaban estos documentos, se estuvo cerrado un tiempo por la pandemia, después se mudaron, no enviaban archivos al interior y había que ir en persona. Bueno, uno cuando no vive en una gran capital, Pablo, vive 1000 vicisitudes. Finalmente llegaron estos documentos, que son casi 600 páginas, en 2 archivos diferentes, y estamos en este momento con mi escribano dilucidando
por qué esas tierras que pertenecieron ancestralmente a la familia Álzaga luego pasaron a manos de la familia Guerrero. Y ahí va todo esto, esta lucha de la que estamos hablando, por esos territorios, que no eran solo luchas entre los mismos terratenientes con el gobierno, sino también con los pueblos autóctonos. Y fíjate que, por ejemplo, llama la atención que tu novela, tu obra, se rebasa esa parte del romanticismo, rebasa la parte también de la formalidad de la historia, porque abre muchas puertas, abre muchos recovecos históricos, culturales, pero también veo que tiene esa parte de la metafísica, de la parte de la construcción de, la, de, las, de los conocimientos tradicionales. Platicabas un poco acerca de esa parte, que también se vuelve muy interesante, ¿no? Muy atractiva en tu obra. Realmente, bueno, yo me sorprendo mucho cada vez que estoy escuchando, leo y veo algunas entrevistas que te han hecho. Se me hace Bueno, una mega obra, algo extraordinario, y donde esa parte de Felicitas la convierten, se ha convertido en una especie de Santa Felicitas, ¿no? Como decían, Santa María de los Buenos Aires, y creo que ahí hay una parte muy interesante donde tú estás también tratando de descifrarnos ese halo mágico, misterioso, histórico de Felicitas Guerrero. Así es, ¿Cómo? porque no sé, ya que mencionaste lo de Santa Felicita, es porque en el lugar donde ella murió, sus padres hicieron construir una iglesia y le colocaron ese nombre que no es alegórico, o sea, ella es alegórico, pero la Iglesia Católica buscó una mártir de la época de la cristiandad y bueno, y le colocaron ese nombre que justo coincidía con ella. Y la obra comienza y termina allí. Mi relato comienza y termina allí, en Santa Felicita, que es un lugar real que existe en un barrio que se llama Barracas, que es muy populoso porque físicamente se encuentra a 7 cuadras de la cancha de fútbol de este equipo Boca Junior, que seguramente lo has escuchado nombrar. Bueno, y la iglesia Santa Felicita está ubicada allí, en la calle Pinzone Isabel la Católica, del barrio de Barracas, que antiguamente había una quinta que se llamaba La Noria, que era de la familia del marido de Felicita y después pasó a ella. Bueno, nada más como último comentario, porque quisiera darle la palabra a nuestro amigo el maestro Ildefonso Palemón, el tema de Santa Felicitas, que es la patrona de las mujeres casaderas, ¿no? Las que le hacen una solicitud para encontrar novio, para encontrar pareja, ¿no? Y Le que por dejan allí ahí atados pañuelos. un listoncito blanco, ¿no? ¿Podés Pero creer que bueno, yo no lo he hecho y soy soltera? Tengo que hacerlo eso, Pablo. Mira, las veces que me he olvidado. Voy con otros objetivos y me he olvidado de dejarle la cinta. tienes que llevarlo. Bueno, le Claro. damos la palabra a nuestro amigo el maestro Ildefonso Palemón, que está acompañándonos, muy contentos de que nos acompañe. Maestro Ildefonso. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues agradecido de poder enlazarme. Le dije a Pablo una pequeña reunión y resultó no tan pequeña, así es que no terminó a tiempo como se había planeado. Pero ya estoy aquí y pues Ainé, en primer lugar, pues darte la bienvenida nuevamente, pues ya Muchas gracias. viéndote a este país, a estas tierras. Qué bueno que estés visitándonos, qué bueno que vienes con tu mamá, que es Aquí estamos, sí. importante que también pues nuestros seres queridos conozcan aquello que los hijos podemos conocer. Qué bueno que se Exacto. cumple, que se da en este caso. Muchas gracias. Felicitarte, darte la bienvenida, felicitarte por la obra, porque pues siempre y sobre todo cuando es histórica, la tarea se vuelve monumental, es titánica
y estás ahí con muchísimo trabajo con esta gran encomienda, que entiendo estás en la redacción del tercer tomo, ¿no? El tercer tomo, sí, sí, ya estamos Ajá. terminando ya, faltan un par de escenas que las tenemos que cerrar con mi escribano ahora cuando regresemos, que son justamente sobre la testamentaría de don Martín de Álzaga, que fue un litigio que duró muchísimos años entre la familia del marido de Felicita después de que él murió, porque él dejó hijos naturales reconocidos, y como este señor murió antes de la vigencia del Código Civil en Argentina, por eso es que su fortuna pasó a mano de la familia Guerrero, que es la familia de Felicitas. Y, y bueno, eh, no es un dato menor porque esta fortuna era una de las más cuantiosas del virreinato del Río de la Plata. Entonces, son escenas muy delicadas que hay que tratarlas, las voces de los abogados que litigaron en aquella época, es la voz de mi escribano, que además ejerce también como abogado y fue procurador general del Estado, porque hay que tener no solo conocimientos de leyes, sino de examinar documentos antiguos, que no Claro, es un dato sencillo ese, ¿me claro. entiendes? Sí, sí, Más allá de que no se pueda modificar nada, porque esto pasó hace más de 150 años, pero el objetivo es arrojar un poco de luz sobre un proceso que fue muy oscuro y que afectó a muchísimos descendientes, ¿me sí, entiendes? sí, sí. Pues una gran tarea, una gran obra y qué bueno que tienes quienes te apoyan siendo buenos conocedores, Así porque es, ese trabajo pues obviamente tiene muchos retos. Por una parte está el propio lenguaje, ¿no? Porque va evolucionando la lengua, por otro lado la terminología así es, especializada, en fin, así hay es. diferentes cosas ahí que vislumbrar. Pero una de las cosas relevantes, yo creo, es el que se pueda conocer más, dilucidar más de esto que ocurrió y que se dio por otra parte en diferentes lugares, en diferentes contextos, ¿no? Pero saber los detalles y se puede lograr con esta situación que estás trabajando, es algo que nos da elementos para entender mucho mejor esos grandes procesos que ocurrieron por todos lados, Sí, sí, entenderlos mejor, verlos desde ahora con mayor claridad a esa distancia. Dicen por así es. ahí los aymaras que nosotros vemos el futuro, a diferencia como se dice en Occidente, porque ya pasó, dice, pero que cuando ocurrió muy lejos, entonces pues se dificulta un tanto poder ver eso. Y yo creo que esta forma en la que estás trabajando, pues nos permite clarificar, ver un poco más, entender, aparte, bueno, de, por un lado, gozar la escritura, apreciar las leyendas, los pasajes, las situaciones que vas encontrando. Pues ya tendré, estimada Inés, el gusto de estar ya con el detalle de lo que ya está publicado. Ahora todavía no, pero ya tendré ese privilegio de disfrutar tu obra. Así es que felicidades Ojalá. nuevamente, Bueno, bienvenida muchas y muchas gracias, gracias, gracias. gracias. Gracias a Pues gracias, ustedes por la Pablo, igual por invitación. invitarme, aunque sea en la parte final, pues ya pude estar aquí con ustedes. Vienen, por cierto, le decía yo a Pablo hace un momento, ahí otras amigas, hay una maestra de la Universidad Nacional, bueno, no sé si es nacional, de Entre Ríos, UNADER, que va a estar ahí en Cancún y que hemos trabajado algunas cuestiones a distancia sobre, precisamente ella trabaja el tema de terricidio, le llaman a todos estos procesos de despojo de territorios, trabaja esa temática desde la universidad y va a estar igual de visita en México, particularmente va a llegar solo a Cancún
y creo que vamos a hacer ahí también un encuentro con Pablo. Así es que excelente, un gusto estar contigo, con tu paisana próximamente. excelente, sí, un tema muy interesante ese, sí, sí. Muchas Así gracias, es. Gracias, maestro Ildefonso, Ildefonso. muchas gracias. Con gusto. Bueno, yo quisiera que dejáramos una oportunidad de hacer un tercer bloque. Vamos a hacer un corte en unos minutos, porque hay Bueno, todavía algunas encantada, cosas que me gustaría preguntarte. encantada. Solamente, gracias, Ainé. Mira, solamente por ahorita yo quisiera comentar un poco, abundar lo que decía el maestro Ildefonso, porque ahorita nos encontramos en un proceso muy intenso de organizar una feria del libro en Cancún el 23 al 25 de abril. Entonces, queremos hacer una feria internacional. Estamos ahorita en los procesos de gestión con diferentes instancias. Hemos tenido buenas respuestas, pero sí vamos a meterle muchas ganas, mucha fuerza a esta gestión. En el caso, por ejemplo, del maestro Ildefonso es parte del comité organizador y pues en su momento estaremos dando información, invitaciones y ojalá que tengamos oportunidad de que nos pudieras acompañar para el 23 al 25 de abril, próximo año, y ya con mucha calma, con mucha organización, tener oportunidad, porque si quisiéramos que se volviera una feria internacional del libro, será la primera que estamos participando, tendrá muchas cosas que hacerse, pero siempre la primera es la difícil, después ya nos vamos encarrilando a la segunda, tercera, ¿verdad? No, pero qué hermosa idea, ¿no? Y qué reto a realizar. Gracias, y sobre todo por la necesidad que tenemos de entrarle a estas tareas, esta necesidad tan importante de la lectura, del libro, de los autores, de la Exacto. investigación, de la academia. Entonces, se nos hace muy importante hacer todo el intento, trabajarlo. Ya hemos hecho algunas actividades referentes, pero este sería la primera feria internacional del libro. Entonces, platicaríamos más adelante. Ahorita solamente te pido y les pido si podamos volver en un tercer bloque con otro Perfecto, link y seguimos en la perfecto. edición. Sí, sí, Pues, no, como docentes es una tarea, es un objetivo mío del aula, el de incentivar a los alumnos a la lectura. Permanente, permanente. Es muy difícil que las generaciones actuales, no sé aquí, pero te comento en Argentina, esto, no te digo de mi libro, en general, esto es muy difícil lograr que tengan un libro físico en la mano, aún siendo las bibliotecas de la Universidad de Cuyo gratuitas, que se hacen socios y pueden extraer libros de la biblioteca que quieran. No sabes lo que significa eso, no sabes, una lucha diaria, porque no es fácil que tengan la costumbre de palpar, de leer, de vivenciar como nosotros nos hemos criado haciendo esto. sí, ¿Me sí, entiendes? sí. No sé Muy, acá si es igual, no lo sé. muy de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, pues hacemos un segundo corte y Haré, regresamos aquí en sí, plural desde la plataforma de Visualizarte Cultura Global. De nuevo, muy buenas tardes. Estamos en el tercer segmento de la revista Plural con la entrevista con nuestra gran y admirada escritora argentina, Ainé, autora de Felicitas Guerrero, una verdadera proeza de investigación editorial y sobre todo de la historiografía, la historia del siglo XIX en Argentina a la fecha. Ya platicamos un poco con Ainé, muchas gracias, sobre el tema de... gracias a ustedes, Pablo, gracias por invitarme. Gracias. El tema de cómo te acercas a ello, aparte de tu experiencia personal, de ocuparte de la investigación, el tema de cómo esta obra se convierte en una
bueno, leía, se convierte en un trabajo patrimonial de la historia de Argentina, que eso, de verdad, o sea, no es cualquier obra lo que has hecho, es algo sorprendente, admirable y considerado una obra patrimonial. Yo creo que ahí, en esta proeza de tu obra de historia de Argentina, se lleva a niveles de excelencia, a niveles de profundidad de la investigación. Entonces, ¿cómo es que en un tiempo actual donde el libro, comentábamos hace unos minutos, el libro se vuelve un objeto inalcanzable, un objeto que cada vez está más alejado de nuestras manos, del uso cotidiano de los libros, para los alumnos, cuando todavía siguen habiendo bibliotecas, siguen habiendo librerías, pero el libro se está volviendo un objeto inalcanzable. ¿Qué está pasando en la historia actual, mi querida Ainé? Oh, qué tema ese, Pablo, qué tema ese para nosotros que hemos sido criados y educados con otros paradigmas completamente diferentes a los actuales, ¿no? Bueno, yo como docente, dentro de poco voy a cumplir 30 años en la docencia y te imaginarás, a la par de ustedes, ¿no? Todo lo que hemos vivido en la historia del mundo a lo largo de estos 30 años, lo vertiginoso de los cambios que se han producido. Yo creo que todo lo que nosotros utilizamos actualmente, tanto con herramientas digitales, la virtualidad, las redes, la potencia, ¿no? de las transmisiones del aire, digamos, la potencia del aire, cómo está siendo explotado en estos últimos tiempos, nos ha alejado mucho de nosotros mismos, del conocimiento del sí mismo, porque si uno piensa en lo que significa el contacto con un libro físico, más allá de que existen clubes de lecturas y uno puede ir a leer con otras personas, es una vivencia interna, la de leer un libro, digamos, el libro y yo. Es una experiencia, soy yo con el libro, nada más, por lo menos para mí, es el libro y yo. Lo que me inspira, lo que me emana, lo que me atrae. O sea, para mí esto, no te digo con mi libro, porque al viajar en avión es muy poco lo que uno puede cargar. O sea, no he podido traer mis libros de lectura porque no puedo traer cosas, pero esto que es con lo que nosotros nos criamos en los estudios primarios, secundarios, está desapareciendo. No solo por una cuestión de costos, porque es muy caro editar un libro en papel, las tintas, el papel es muy caro, sino que también la era digital es como que nos ha trasvasado de una forma que si bien nos acerca esta distancia que nosotros tenemos en este momento, que es mínima, porque estamos a una conexión de por medio, también nos aleja en alguna medida de nosotros mismos porque no hay tiempo, no hay tiempo, es tanta la información que nos llega. Una vez leí en todos estos estudios que yo hago del yoga, que el ser humano actual tiene un vapuleo de información aproximadamente, no recuerdo si era del 170% que vivía en el siglo XVIII y XIX. Entonces, lo que nos llega es como que no lo alcanzamos a procesar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ese salpicado que se vive actualmente de una red a otra, la mente está saltando como caballo desbocado. De eso habla el Bhagavad Gita, que es una de las obras maestras de las escrituras sagradas de la India. El salpicado de la mente de un punto a otro.
Entonces, bueno, nosotros como docentes tenemos ese desafío justamente de lograr que el chico se enfoque, despertar su interés y que se concentre en un punto que es el que estamos tratando en el momento que estemos en el aula, ¿no? Ok, y bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, el momento histórico en que Argentina se había vuelto el gran consumidor de libros, el gran editor, las grandes tirajes de libros, que Argentina tenía logró la cima de la producción, de la lectura, del hábito de leer. Llega a ese punto, llega después, platicaba hace un momento de esta última versión de los libros cartoneros, los libros independientes, donde tú fuiste protagonista. Y aunado a eso, sí, la experiencia de los regímenes políticos, de la transformación de la sociedad y de cómo un libro como el que acabas, que vienes haciendo y que todavía estás terminando el tercer tomo de esta saga, cómo se vuelven tan importantes en estos momentos. Realmente yo creo que es un doble o triple mérito lo que estás haciendo con este tema de editar libros, de investigar, de escribir, de promover la lectura, pero además también de hacer esa alarma. ¿Qué está pasando? ¿No? En tu propio entorno nacional de Argentina, y bueno, nosotros aprendiendo o dándonos cuenta qué pasa en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, ¿cómo lo vislumbras? Más allá, bueno, y es un camino difícil, Pablo, porque más allá yo te agradezco tus elogios, pero yo no he despertado el interés de ninguna editorial, ni en Mendoza ni en Buenos Aires, ¿me entendés? Por eso es que justamente me he tornado en editor independiente, porque es eso o que se muera el trabajo. O sea, no hay opción. Es o me aventuro yo a poner mi dinero y mi energía en editar, en distribuir, en salir en las tapas, o sea, hasta ese punto, ¿me entendés? Para decir, bueno, esta obra sale a la luz y la cierro de aquí a marzo y después hay que buscar medios de difusión, porque cualquier obra artística, no me refiero a mi trabajo, sino cualquiera, una canción, por ejemplo, ¿por qué consumimos una canción? Porque se difunde. Antes era a través de la radio y ahora es en las redes. ¿Me entendés? En Spotify, en todas las plataformas, pero porque se difunde, porque plasma el inconsciente. Vos oís a un autor y lo repetís, lo repetís, lo repetís y terminás consumiendo su música. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, se impacta en el subconsciente directamente. Entonces, una vez que yo cierre esto, te digo con toda honestidad, cuando yo comencé a gestar esta obra hace 18 años, yo siempre pensé en llevármela al exterior. Por eso no está escrito de vos, como hablamos nosotros, está escrito de tú. ¿Entiendes? O sea, no, en el libro no, Felicitas no le dice a su novio, no sé, vos me querés. No, está escrita para el mundo de habla hispana. Yo siempre pensé en eso. ¿Por qué? No sé, pero ese fue el instinto. En realidad es una gran estrategia y en los tiempos actuales donde los libros electrónicos se venden por Amazon, pues ya estamos ahora sí que también urgidos de adaptarnos, ¿no? Ahora sí que los seres que se adaptan son los que sobreviven y estaríamos en esos campos, ¿no? Yo quisiera darle oportunidad a Marta que nos comentara algo, que tenía interés en comentar algo al respecto. Marta. Bueno, pues primero que nada felicitarte por ese gran trabajo que estás haciendo, que lleva mucho tiempo. Gracias, y Marta. Que pues bastante esfuerzo. Y ayer estaba escuchando a una participante de la FIL, se llama
Rosa Montero, y es una escritora española, y lo que decía es que la historia está llena de mujeres, solamente que los anales no las han recogido, no las han puesto ahí. Es un poco lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, poniendo a una mujer que ha tenido un papel importante en la historia de Argentina, pero también en la historia de todas las mujeres. Entonces te quisiera preguntar, ¿cuál consideras que es el legado más importante de Felicitas Guerrero para las mujeres en la actualidad? Yo creo que el legado más importante es que su voluntad nunca fue quebrantada, porque más allá de que ella tuvo que ejecutar los designios de los hombres, entre ellos el de su padre, ella nunca se dio por vencida, y a pesar de haberse casado obligada con un hombre más de 30 años mayor que ella, porque don Martín era más grande que su papá, en aquella época recordemos que el promedio de vida era de 40 años. Entonces don Martín con 50 era un viejo, porque ya había trasvasado la barrera, digamos, de los ancianos, por ejemplo, de 70 años eran escasos en Argentina. Eso se supo cuando el presidente Sarmiento hizo el primer censo, en septiembre, el censo poblacional, septiembre de 1869. Ella nunca se dio por vencida, y a la par de su marido aprendió las costumbres del campo argentino, que todo esto va en el tomo 3, cómo se vivía, por ejemplo, la fiesta de la esquila, porque sus establecimientos eran productores de lana merino, los más importantes de la Argentina, cómo atender a su gente, a la peonada, la paisanada, como se la llama en Buenos Aires, las necesidades de la gente, más allá de que ella era una mujer de alta sociedad, cómo podía estar al servicio de los que eran sus empleados, y sobre todo proteger a sus hermanos. Ella era la mayor de 10 hermanos, porque ellos sufrieron muchísimo al verla a ella sufrir, casarse con alguien sin amor. Entonces ella les prometió que los iba a proteger y que cada uno iba a ser libre de poder vivir su vida sin padecer los patriarcados salvajes que hemos tenido que padecer las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y los desprotegidos también, porque yo también en la obra hay escenas en donde no es solamente que maltratan a las mujeres, también se maltratan a los que otros creen que son inferiores. ¿Me entendés lo que te quiero decir, Marta? Claro. Que es una idea, ¿no? Por supuesto. Un paradigma. Y otra pregunta sería, ¿cómo es que contribuyó esta mujer para un cambio en una sociedad tan conservadora? Bueno, el mismo hecho de enfrentar esos patriarcados salvajes que gobernaban el Buenos Aires colonial. Como dije al comienzo, todos los poderes estaban en manos de los hombres, políticos, religiosos, sociales, gubernamentales. Su misma muerte fue un hito, porque cuando Felicitas fue asesinada, en un hecho que nunca se esclareció, el 29 de enero se lo llama el crimen de la Noria en Buenos Aires, porque ocurrió en esa quinta, y le endilgaron a uno de sus pretendientes, don Enrique Ocampo Regueira, que la había matado porque él también murió en el mismo hecho. O sea, algo muy conveniente, porque como él murió, él era el causante de la muerte de ella. Este hecho tan conmocionante se produce en un momento en el que nosotras no teníamos derechos, porque el Código Civil de Vélez Sarsfield, que fue el autor de nuestra ley, la ley civil, el Código 340, que rigió desde 1872 hasta 2015, no contemplaba a la mujer. O sea, a enero de 1872 la mujer estaba desprotegida, no tenía ningún tipo de derechos civiles. Y uno de los amigos de ella, de su entorno cercano, el doctor Cristian de María, que después fue juez, fue el primer abogado que habló sobre la condición civil de la mujer argentina. Con esa tesis se recibió de abogado,
más allá de que no fue tomada como base de las leyes de equiparación en los derechos civiles de 1926, que fueron realmente la primera vez que tuvimos derechos, o sea, tuvieron que pasar 50 años después de la muerte de ella para que se contemplara a la mujer con derechos civiles. A 1872 la mujer no tenía la tutoría de sus hijos si enviudaba y se volvía a casar, pasaba al padre, no podía estar presente en un acto público, no podía ser testigo en un juicio, mucho menos firmar un contrato, y en orden hereditario estaba en el número 15. Eso me lo investigó mi escribano. O sea, supongamos, tú eres hija de un padre que muere, y si no tienes un hermano varón, la propiedad se perdía. Que eso lo muestra Jane Austen en Orgullo y Prejuicio. ¿Te acordás de esa película? Una película de Hollywood muy conocida, que eran 5 hermanas y si una no se casaba con un primo, la propiedad se perdía. O sea, era terrible. Nosotros no existíamos. ¿Me entendés? Entonces, justamente uno de los legados inconscientes de ella, porque murió en un hecho un hecho sangriento, terrible, que nunca se esclareció. Ahora he trabajado con un par de criminólogos para hablar con los términos que hablaban en esa época los comisarios, los policías, los jueces en lo criminal, porque la causa recae en un juez que fue eximio, Ángel Justiniano Carranza, y esa causa se perdió. El expediente criminal se perdió. Entonces, imagínate, a partir de esos disparadores, el legado de ella está incluido en la historia, ¿me entendés? Porque con su muerte se marca un hito, justamente, fue uno de los primeros femicidios registrados en Argentina y que trascendieron. Si bien habían habido muchos otros, por ejemplo, uno fue el de Camila O'Gorman, que se hizo una película muy conocida, Camila, que fue una chica que se enamoró de un sacerdote y se escaparon con un sacerdote español, y Rosas los mandó a fusilar, simplemente porque se escaparon. ¿Me entiendes? Entonces había una impunidad. La mujer moría, y te hablo de personajes conocidos, cuántas pobrecitas morían y no sucedía nada, ¿me entendés? Okay. No sé si contesto tu pregunta, Marta. No, bastante bien. Bueno, te agradezco, muchas gracias. No, por favor, a ti. Gracias, Marta Martínez. Y bueno, Ainé, en este caso, por ejemplo, la parte vanguardista de tu personaje, Felicitas Guerrero, se convierte también en un ícono de los temas feministas. De hecho, me recuerda a gente como Luisa Michel, la Virgen Roja, que se volvieron las activistas de los derechos de la población, pero a la vez fueron las vanguardistas, fueron las precursoras de estas luchas de la mujer, de la historia, del protagonismo, como bien decía Marta, ¿no? Están en la historia, pero muchas veces o no las visibilizamos, o no las mencionamos, o tratamos incluso en general de desconocerlas o de ignorarlas, ¿no? Estas historias. Entonces, tu personaje, Felicitas Guerrero, se vuelve un personaje emblemático del tema de superar la cuestión de las leyes, de las costumbres, de la cuestión de la organización económica, como bien decías. Así es. Así es, también, porque ella se convirtió justamente te menciono porque me había olvidado, ahora que lo dices tú, ella fue una de las primeras administradoras de tierras en la provincia de Buenos Aires, que ese no es un dato menor, ponerse al frente de una estancia a 1870. Sí, por supuesto. Te digo, esta construcción de su propia estrategia social la lleva a volverse pues tan representativa de la mujer de la época, ¿no? Así es. Pero en los tiempos actuales vemos la teoría, las propuestas, las estrategias feministas
que se fortalecen con historias como lo que tú vienes investigando con Felicitas Guerrero. Aquí es en donde veo tan importante lo que se convierte en tu tercer tomo de la saga de La Renacida. Así La es. Renacida como la que está revelando otra época, que a lo mejor la cortan de tajo, pero está revelando otra época, otra Felicitas, una Felicitas que renace, ¿no? Que renace después de la oscuridad de lo que hablábamos recién, que había vivido también el país, ¿no? La guerra de la Triple Alianza, la epidemia de fiebre amarilla, la inestabilidad legal, porque entre la regencia de las leyes que a todo, ¿no? Sudamérica nos regía de España, a cada código civil que comienza a entrar en vigencia en nuestros países, existió un periodo de inestabilidad legal en donde no se sabía, reinaba, que esto me lo dijo mi escribano, reinaba la incertidumbre en los tribunales. ¿Cómo se solucionaba un pleito, supongamos, testamentario, por las leyes, no sé, del fuero real, de Alfonso el Sabio, de las 7 partidas, o por el Código Nuevo? ¿Me entiendes? Ahí hubo un tiempo, un pasaje que duró más o menos unos 2, 3 años, porque cuando se escriben los códigos civiles y se mandan a editar, se hacen varias ediciones en diferentes países. Por ejemplo, el código, la ley nuestra 340 Argentina, se hacen ediciones en Brasil y en Estados Unidos y no coinciden, fíjate vos. O sea, hay una divergencia, me explicaba todo esto, ¿no? Mi escribano Jorge Lucena. Y en ese tiempo, justamente es cuando recae la testamentaría del marido de Felicitas, el trámite, ¿me entiendes? Entonces ahí hay otro tema, pero gigante. Claro, claro. Y bueno, pues estamos hablando de momentos históricos álgidos donde Así es. la Que acá construcción de también nación. se deben haber vivido en México también, seguramente. Sí, y se estaba construyendo la nacionalidad, se estaba construyendo la identidad nacional, Exacto. se estaba convirtiendo en lo que va a ser ya un Estado y con una historia del siglo XX, con una historia que está empujando y con las grandes luchas sindicales y toda una serie de cuestiones. Pero bueno, pues yo creo que aquí hemos hablado de temas y aspectos de tu obra que se antoja leerla, conocerla. Yo creo que si con todo esto que hemos escuchado de tu parte, eh, todavía hubiera personas que no se les antoja leerlo, es que de plano no sé qué tipo de lecturas están esperando, pero a mí me parece Bueno, que gracias. Muchas gracias, Pablo. que tú estás haciendo una propuesta muy interesante, de verdad, titánica, gigantesca, no para un autor, sino para un equipo de investigadores, para un gran Gracias. colectivo de profesionales, de verdad. Lo vemos así y pues solamente nos queda felicitarte, nos queda reconocer tu trabajo, estar en comunicación contigo para que podamos platicar más sobre lo que tú vienes viendo, trabajando, haciendo, y cuando ya tengamos también tu tercer tomo puedas abundarnos más para que también la gente que desee conocer la obra, conseguirla, comprarla. Veo que la tienes en Amazon, ¿no? En Mercado Libre. Claro, ¿Dónde tienes? para el que lo desee, sí, el que desee adquirirla puede ingresar a la página aaine.com.ar y allí están las plataformas digitales, Kindle, que es un derivado de Amazon, por si desean leer digital, me refiero, y después hay otra plataforma que se llama Google Books, que en Argentina se utiliza también mucho, y cada una tiene su extracto explicativo, porque cuando uno sube el libro a Amazon,
por ejemplo, el tomo 1 me pidieron dividirlo en 3 subtomitos. Y el tomo 2 igual, ¿viste? Eso es un requerimiento, claro, es un requerimiento de la plataforma. Así que yo estoy a disposición, Pablo, no sé si físicamente podré estar en la Feria de Cancún, a la que les deseo todo éxito de corazón, pero sí virtualmente, por lo menos, porque yo por mí vendría todos los meses. El problema es, ya te imaginarás, para un maestro, como dicen ustedes. Pero estoy. Ojalá que te diviertas, que te la pases de lo mejor. Hemos visto que también tuviste por ahí varias vicisitudes. vicisitudes en tu viaje, pero siempre deseándote que te la pases extraordinario aquí en Cancún. Y esperamos te agradezco de poderte... corazón y te pido después que finalicemos unos minutitos para hablar contigo si es posible. Claro que sí, y además anunciarles que en esta página vamos a colocar los links, vamos a colocar todo lo que va a ser los accesos. En la edición se va a editar para YouTube, para Facebook, para Twitter, para LinkedIn, y vamos a estar publicando los links para que puedan acceder a la página, a los sitios, y además les invito a que vean el canal de YouTube de Felicitas, porque encontré bastantes entrevistas, bastantes trabajos. Muchas gracias. No, y yo quiero lo que comentaba recién, todo el trabajo que hacen ustedes de difundir la cultura de nuestros pueblos ancestrales tan sufridos, tan vapuleados, tan poco considerados, porque es como que ese patrimonio ancestral se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Y es nuestra misión revalorarlo, y para eso están ustedes, están este tipo de instituciones que he visto que incentivan la lectura en los niños también. Vi unos eventos en donde pobrecitos estaban sentados en el suelo, pero ellos estaban ahí. Qué importante, ¿no? Que desde los gobiernos ayuden a las instituciones como ustedes a acercar toda estos conocimientos que si no los toma alguien como ustedes como bandera, se pierden. Se pierden. Muchas gracias. Muchas gracias, y por tus palabras. Y pues bueno, nos queda nada más agradecerles, despedirnos a todos. a las personas que van a ver este material, esta plática, esta entrevista con Ainé, invitarlos a que la lean y que nos visiten en nuestras redes sociales. Nuestro agradecimiento, un gran abrazo, Ainé, que te la pases de lo mejor. Gracias a usted, a Martita, Ildefonso, y gracias por convocarme, y todos los éxitos para todas las cosas que se propongan, que de corazón ojalá Dios los acompañe y puedan ejecutarlas con todo el éxito del mundo. Abrazo, querido. Gracias. Gracias.